Díganme ustedes de estos animales cuál es el más distinto. El que es más diferente a los demás. La mantis, ¿verdad? ¿Okay? La mantis, a diferencia de nosotros, tienen exoesqueleto, es decir, no tienen huesos como nosotros. La mantis es un invertebrado, entonces se va. Ahora, ¿cuál sería el animal distinto? La iguana, ¿ok? Los demás pertenecen al grupo de las aves. La iguana es un reptil, se va. ¿Cuál sigue? Muy bien, la lapa. La lapa pertenece a un grupo distinto. Los demás se encuentran en un grupo que se llama paseriformes. La lapa pertenece a otro grupo. Entonces, ¿cuál seguiría? Ahora es más difícil. Cada vez se parecen más, ¿cierto? La de la izquierda arriba. Este se llama como maíz. Es correcto. Este pertenece a una familia distinta. Los demás son de la familia de los túrdidos o de los dorsales. Se va como el maíz. Ahora estamos a un nivel mucho más delgado. Estamos hablando de género. ¿El de medio arriba? ¿El de medio abajo? El de la derecha. Muy bien, muy bien. Este de acá es del género Miadestes y los demás son del grupo túrdidos, dorsales. Bueno, entonces ya ven que es bastante interesante cómo se clasifica e intuitivo. Lo que acabamos de hacer básicamente es lo que nosotros tenemos como tipos de clasificación. Primero, todos los organismos que vimos antes están en el reino animal, eran animales, pero solamente los reptiles, los mamíferos y las aves pertenecen al filo Chordata, es decir, tienen nervio cordal y tienen huesos internos. Luego sigue la clase aves, ya después llegamos al orden, paseriformes, familia, género y especie. Esa es la forma como nosotros caracterizamos y clasificamos las aves. Pero en realidad, esa es una forma que nosotros usamos como humanos. En la realidad, la naturaleza lo que existe son las especies. Y la definición de las especies es muy sencilla. Es un grupo de individuos con características similares que se reconocen entre sí. Es decir, podemos tener aquí a dos organismos que son parecidos, pero no iguales, un macho y una hembra, tienen descendencia, son una especie. Entonces, igual podemos ver en el caso de los humanos podemos ser muy distintos, pero si se reproducen y tienen descendencia, es una especie. Esa es la especie que acabamos de ver. Ahora, en todas las comunidades, sociedades, todos utilizan nombres comunes. El problema con los nombres comunes es que son muy variables. Entonces, por ejemplo, la lapa roja, que es la que está en la foto, nosotros le decimos así en Costa Rica, pero en otros países le dicen guara roja, guacamaya roja, escarlata macabra, comparada. Entonces, el problema con los nombres comunes es que varían muchísimo. En cambio, los nombres científicos son únicos, se componen de género y especie, y entonces eso lo hace ser únicos en el mundo y supone que no cambian. Pero la verdad es que sí cambian. Cambian porque la gente anda cambiando constantemente, a veces de nombres. En fin, cuando uno quiere identificar un ave, uno se fija en el tamaño, en la forma, en las características distintivas, en el comportamiento, en cómo vuela, cómo suena, el tipo de hábitat o sitio que prefiere, dónde se ve Costa Rica, cuándo colista, qué tan abundante es. Ya ustedes ven que si uno quiere dedicarse a la observación de aves, tiene que ver con muchas cosas que vamos a dar cuenta. Otra forma de clasificar las aves es a través de los derechos de alimentación. Las aves se pueden clasificar por una parte por las que se alimentan de néctar, se llaman nectarívoros, y ahí tenemos por ejemplo a los colibríes, que no solo se alimentan de néctar, también se comen algunos insectos, pero este por ejemplo se encuentra en Costa Rica y es uno de los grupos más atractivos, digamos, para los turistas, porque tienen un comportamiento muy interesante y en realidad son sumamente rápidos. Luego están los que se alimentan de insectos. Ese es un grupo muy importante. ¿Por qué? Porque controlan plagas. Muchas veces podríamos pensar que sitios donde hay muchísimos mosquitos u otros animales que son molestos, pero gracias a los insectívoros se van quitando. Este se llama hoja tomada, de la montaña. Otro grupo interesante, por ejemplo, son los que se alimentan de peces. Y en este caso tenemos aquí uno que se llama la águila pescadora. Si pudiéramos observar las patas, encontraríamos unas escamas que impiden que se agarran un pez con sus patas, se les suelte, lo agarran muy bien. Igual tenemos a los martinos pescadores, por ejemplo, y otros grupos que se alimentan de peces.
Uno de los grupos posiblemente más importante es el de los frugívoros, los que se alimentan de frutas. ¿Por qué es importante? Porque cumple una función sumamente importante, que es básicamente dispersar las semillas. Cuando se alimentan de los frutos, se comen toda la pulpa y después defecan las semillas. Básicamente están plantando el bosque en otros sitios, o recuperando el bosque. Ok, aquí tenemos otra especie, no sé si ustedes la conocen, el guajo, que se alimenta de serpientes, o también puede comer otro tipo de animales. Todo esto se encuentra en nuestro país, o un grupo que es un poco apreciado tal vez por muchas personas, pero no deja de ser interesante. El piloto de cabeza negra. La cabeza pilotos tiene esa característica de la cabeza descubierta, lo cual posiblemente impida que se le llene de bacterias y más. Entonces se aprende cabeza negra también. Este breve, por ejemplo, esta ave aquí, el problema es que se alimenta de insectos, pero ya ven que los aves no cumplen reglas necesariamente, también pueden comer frutas, o en este caso están comiendo una lagartija. El nombre es, a ver que algunos sí saben identificar algunos. ¿Ok? Hecho amarillo, listo, pueden piscarín. Bien. Esta foto nos recuerda también que algunas aves son básicamente como pequeños dinosaurios con plumas, ¿no? Básicamente tienen un pico cónico, pero así como dinosaurios.